Yo la tarara hay que besarle el culo. Un hijo en el ombligo, muchacho que ya está maduro. La tarara, sí, la tarara, la tarara, niña de mi corazón. Te voy a explicar de cuando yo era niño. Yo nací en el 1931, el año que estalló la República de España. Y desde entonces, pues he conocido muchas cosas, buenas, malas, de hambre y de tener sobras, como ahora en algunas casas. Pero cuando yo me crié no había sobras. Yo fui a la escuela a los 6 años, fui a la escuela con todos los niños del pueblo. Íbamos 80 niños y 80 niñas a la escuela, estábamos separados de habitación. Y fíjate lo que nos pasaba entonces, y lo atrasados que estábamos, que no había agua corriente y cuando salíamos de la escuela, alrededor de la escuela orinábamos y hacíamos nuestras necesidades. Y en la guerra civil, el maestro que teníamos nos lo llevaron a la guerra, nos mandaron otro, llevaron aquel, nos mandaron otro, y maestras tuve 4, y maestros 11, pero no te obligaban a ir a la escuela y en la semana pues íbamos 2 días a la semana, así que no aprendíamos nada, entre que no conocíamos a los maestros y que no acudíamos a la escuela, pues no sabíamos nada. Yo cuando salí de la escuela con 14 años, sabía menos que sé ahora, porque la vida me ha enseñado más que la escuela. En la escuela nos enseñaban pues, a vender una cuba de vino por cántaro, a lo que se vendía el cántaro, cuánto se importaba, si se vendía una vaca, a ver si se vendía por kilo o no por kilo, y todo eso nos enseñaban, no sabía otra cosa. Luego después me tocó en la escuela también tomar la primera comunión. En cada escuela salíamos a lo mejor 20 muchachas y 20 muchachos para hacer la comunión. Pues el día que íbamos a tomar la comunión, íbamos en fila y el maestro en medio hasta la iglesia. Y cuando salíamos de la iglesia, nos llevaban a la escuela y nos daban un vasito de leche a cada uno. Y el párroco que hubiera nos daba un real a los de la primera comunión, y a los de la segunda que iban también les daba solo 2 perras. Y en aquellos años, en la mili y en la escuela, había mucha miseria, y de la miseria nos llenábamos todos de piojos. ¿Piojos? De piojos. Aquí todavía me acuerdo yo, mi abuela, cuando yo iba a la escuela, mi abuela me peinaba, ponía un paño entre las piernas, me peinaba con una peina de madera y según sacaba los piojos los iba matando con las uñas. Luego ya fue uno creciendo, creciendo, creciendo. Y en fin, pasé toda la juventud un poco como se pasaba entonces. Es más, hasta que no tenías 16 años, no te dejaban los padres salir por la noche. Al escurecer se tocaban las oraciones, que tocaban una campana y decíamos que ya tocan las oraciones, para casa todos los chavales. Si tenían más de 16 años, pues ya que podías quedarte fuera. Pero si no, al tocar la oración, todos a casa. Llevábamos a casa los que hubiera de familia, allí todos arrinconados a la lumbre, esperando que se cocieran las patatas en el puchero. Cogíamos el puchero de las patatas, cuando estaba cocido, lo vaciábamos en un plato y de allí comíamos todo. Entonces no se comía plato, todo de un plato. Y estábamos todos alrededor del puchero para cuando acababa la madre de vaciar, decirle, yo rebaño el cucharón y yo rebaño el puchero, de lo que se quedaba pegado de la comida allí. Yo nada más tenía 3 hermanos, pero había muchas casas que había 6 o 7. Muchas, había de 6 o 7, muchas.
es que entonces venían epidemias como la que tenemos ahora. Y sobre todo para los niños en el verano, cada día se morían dos niños. Y todo el día estaban las campanas, dandy, dandy, pues ya se murió otro, pues ya se murió otro, pues ya se murió otro. Y así estaban todo el verano las campanas. Es que había muchos muchachos. Mi padre, el hombre, era un hombre que tenía que haber aprendido más, pero no aprendió nada, no sabía ni filmar. No sabía ni filmar. Pero era un hombre que conocía todos los huesos del cuerpo y los arreglaba, porque entonces no había quien arreglara los huesos. Todos los huesos los conocía. Y me acuerdo bien que cuando había alguna desgracia, que un señor se moría y tenían que hacerle la autopsia, a mi padre lo avisaban para que fuera a ayudarle al forense que venía a hacerle la autopsia. La autopsia, eso es. Luego ya, cuando lleguemos a los 15 años, que ya a lo mejor te enamoricabas de una muchacha, pues esa muchacha iba todas las noches a buscar agua a la fuente con 2 cántaras de barro. Y según salía de la fuente con las 2 cántaras, te ibas detrás de ella y en un rincón que hubiera en la calle hablabas 10 minutos con ella, pero sin que te viera su padre. Porque su padre se enteraba de que era novio de la muchacha, porque para estar con la muchacha tenías que ir a pedir permiso a casa de su padre, que se llamaba pedir la entrada. Si no, no podías ir en casa de novia, nada. Luego ya su padre te daba el sí o el no, y ibas todas las noches un ratito a verla y estabas allí con todo, hablando, pero si no, no podías. Y luego, cuando te ibas a casar, ya te digo, tenía que ser la cosa que le gustara al padre del novio y al padre de la novia. Si alguna se casaba sin ser querida por los padres, aquella estaba despreciada para toda la vida. No la volvían a mirar. Y antiguamente la mayoría de los que eran de la mi edad para abajo no sabían ninguno leer ni escribir. Cuando íbamos a la mili nos tenía que escribir un compañero que supiera. Luego llegaba la carta a casa de la madre y como no sabía ninguno a lo mejor leer ni escribir, se la tenía que leer otro vecino, o otra hermana, otro pariente. Si no, no se enteraban de nada, de nada, de nada, de nada. Y así estábamos pues en casa hasta los 20, 25 años, pero ya a los 17 pues andabas con las muchachas para allá y para acá. Que aquello estaba muy mal visto entonces, porque la muchacha que se casara contigo tenía que ser poco más o menos de riqueza y de igualdad, de familia, porque estaba como prohibido el que un pobre se casara con una rica. Así que se casaban los ricos con los ricos y los pobres con los pobres. Y claro, los casamientos se hacía la fiesta, pero había 3 domingos de pregones antes de casarse. Antes de casarte, en la iglesia el párroco nombraba 3 veces a los novios que se iban a casar por si había algún impedimento que no se pudieran casar. Y llamábamos que se iban a correr los pregones. Luego el día de la boda, pues iban los hermanos y los familiares más igualados, porque antes era la vida más familiar. Y se hacía la boda pues, a medida de las fuerzas que tenían los padres. Y en casa de uno o del novio o de la novia se hacía todo el gasto de la boda y allí comíamos y en fin, bailábamos, cantábamos y hacíamos 50 cosas. Las mujeres lavaban en el río más cercano que pasara por el pueblo y llevaban la tajuela, se llamaba para arrodillarse, una caja de madera, y encima de una piedra o un lavadero de madera, allí en el río lavaban todas en fila en un charco grande que hubiera en el río y allí cantaban y bailaban, pero tenían que ir allí a lavar. Ni que nevara, ni que lloviera, ni que nada, allí no había nadie. Y planchas, pues aquí no había planchas, según salía la ropa que se secaba colgada de una cuerda, pues así la tenía que poner. Las mujeres, ahora se dice para dar a luz, pero se dice antes cuando parían.
Bueno, pues antes no se llegaba ni a la casa madre, ni al hospital, ni a nada. Había una señora en el pueblo que era el que asistía a todas las que se ponían de parto porque entendía algo para ayudarle a que naciera el niño. Y a aquella señora pues se le daba lo mejor que había en casa para que comiera porque lo llevábamos la comadrona. Luego ya que se bautizaba el niño, pues ya la comadrona ya no venía, pero te dejaba dicho cómo tenías que criar al niño. Bueno, si paría alguna de moza, aquí estaba muy mal visto, porque si alguna muchacha salía embarazada, tenía que estar siempre en casa metida porque la criticaba todo el pueblo. Cuando daba luz, luego ya iba saliendo, pero se veía muy mal esa postura aquí en el pueblo, muy mal, muy mal, muy mal. Pues luego venía también lo que llamábamos aquí las confesiones. Y las confesiones antes se hacían, porque como no sabíamos ninguno leer ni escribir, pues se juntaban 6 o 7 curas de los pueblos de alrededor y se hacían un día en cada pueblo al año. Antiguamente, para ir de un pueblo a otro, teníamos que ir andando o en el burro, no había otra manera. Se moría uno en mi pueblo y tenía un hermano en otro pueblo, pues había que irlo a avisar andando. Oye, que se ha muerto tu hermano, ir andando y venía andando para que viniera el entierro. No había otro modo de transporte. Nada, nada. Yo, cuando me tocó ir a la mili, la primera vez que vi el tren, y me llevaba a mi abuela a entregarme, porque mi padre no podía, que estaba sirviendo. Y cuando vi el tren aquel que echaba tanto humo, le dije a mi abuela, mire, 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 mire el humo que sale. No lo había visto nunca. Y íbamos a la mili, nos entregaban allí donde estábamos todos, allí nos repartían para donde nos tocaba, nos montaban en un tren de esos que hacían traca, 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 y no sabías para dónde iba, no sabías para dónde iba. Aquí había un juez de paz, pero el que más mandaba de todo era el cura. Entonces los curas tenían un mando grande. El cura salía por la calle y todos los niños corríamos a besarle la mano. A don Manuel, a don Polito, como se llamara el cura. Aquí había muchos conflictos porque no bebíamos nada más que vino y comíamos muy mal. Y había mucha gente borracha también. Y se armaba capelotera en la calle y no había más orden que eso, no. Entonces no había ni guardias ni nada. Los guardias vinieron después ya. Entonces no. Y te cogía el juez y el alcalde y te metían en un calabozo los días que fuera porque le habías pegado a uno, porque te había pegado, por lo que fuera. Y de curarte nada. Le echaban un poco de azúcar y vino a la herida para que se curara si era en la cabeza. Aquí hubo una pelea en la plaza y sacó un señor una pistola para pegarle al de la pelea y otro que lo vio se metió al medio y le dio al que se metió al medio. ¿Le disparó? Le disparó y lo mató. Pero lo llevaban al penal, que entonces no se llamaba la cárcel, se llamaba el penal que había en Burgos, dos o tres penales que había en la... Pero le echaban la condena a los del pueblo. Aquí, ahí en el Portalón, ahí había un poste con una argolla, y al que iban a justiciar lo ataban a la argolla, y estaba puesto el jurado, que echaba la sentencia, en 3 pollos que había en esa. Si lo condenaban a muerte, lo ahorcaban para un camino que llaman Camino a la Horca, que era cosa de días. Pues aquí había un calabozo donde lo metían, por orden del ayuntamiento, lo que andaba allí, pero le tenía que llevar la comida a la familia. Siempre así, porque es que los serranos, entonces, era como un orgullo llevar un cacho cuchillo o una navaja a la faliguera. Era cosa que se usaba por aquí, por estos pueblos. Y había cualquier trafuscal que era ligero, echaba mano y hacía lo que tuviera que hacer. Pero es que no había otro modo de diversión nada más que ir a la bodega. Y en la bodega antes, antiguamente, no había ni vaso para beber el vino. Se bebía por una cuenca de madera. Por aquella se bebía el vino.
Y cuando ya iban las cuadrillas a la bodega y estaban algo bebidas, pues como todos llevaban a lo mejor un revólver o una pistola, se le daba un tiro a una cuba, según salía el chilvete se bebía a gallete. Luego en aquel agujero que hacía la bala, se le metía un palo, se apretaba con un martillo para taponarlo. Como estaba el vino dentro, aquello se hinchaba y ya no se iba el vino por allí. Y las botas del vino se hacían de la piel de la cabra, pero había dos clases de botas. Para transportar vino en abundancia se hacía todo lo que es el pellejo de la cabra, un pellejo, pero se le echaba pez dentro, y esa pez daba buen gusto al vino. Y si era una bota para nada más para andar para allá y para acá, pues no se le echaba pez, era solo el... Y luego, donde no había botas hechas, sembrábamos calabazas. Íbamos a trabajar para cualquier lado, pues lo primero llenaba la calabaza de vino y la llevaba, la tapaba con fusca para que no se decalentara un poco y ya está. Es que las familias se juntaban para recoger las uvas. Hoy cogíamos las mías, mañana las de mi hermano, pues las de la hermana y todo. Y el que las pisaba, pisaba las de todos. Pero es porque era de la familia, de la cuadrilla que sea. Y el pisador siempre tocaba una caracola cuando venía el que venía con la caballería para que bajara la mujer a ayudarle a tener el banasto, tocaba una caracola, el pisador. El vino, sí, el vino, se traía la uva, se echaba, había lagaretas que llamábamos y era un depósito de cemento con unas tablas encima, se echaban las uvas en aquellas tablas y el pisador las pisaba para que cayera el líquido para abajo. Cuando estaban bien pisadas, barría con una escoba todas las tablas y los echaba todo para la legareta. Luego se tenía allí 14 o 15 días para que cociera. Y para que no cogiera mal gusto, había que moverlo aquello todas las noches con unos pisadores, porque al cocer se subía el bascujo arriba y luego se infectaba. Y había que meterlo que estuviera siempre mojado. Luego, a los 15 días, pues se metía un cesto de mimbre, se hacía con una horca un boche en la lagareta, se metía un cesto de mimbre y se iba sacando de allí con un barrizo, con un decalitro, con lo que tuviera, para echarlo a la cuba. De la matanza, pues se cebaban los 12 bonitos y cuando se hacía la matanza, pues se juntaban los hermanos a hacer la matanza. Un día mataba un hermano, iban todos allí. Otro día mataba otro hermano, iban todos allí, se ayudaban para matar los cerdos. Los cerdos se mataban en la calle, se chamuscaban y luego ya se subía la matanza para casa. Las mujeres hacían la morcilla y los hombres hacían lo de los chorizos. La morcilla se hacía de carecul, pan y gordura. Y había que hacerla toda, una cornata que había de lata, se metía en la tripa y con el dedo gordo se iba llenando la tripa. Esa. Y luego los hombres picaban la carne, entonces no había máquina, y se picaba a cuchillo, se cogía un cuchillo en cada mano y así se picaba la carne. Y los chorizos pues se colgaban todos alrededor de la lumbre en la cocina para que se secaran. Y las morcillas, donde le diera bien el humo para que se secaran bien. Y a los muchachos que había de matanza, de los hermanos, tenían todos muchachos, se le colgaba una soga en la cuadra, una viga para que se bolizaran. Y por la noche se le daban unas tapaderas a los muchachos para que salieran por el pueblo, por quitárselo la gente de encima, ¿entiendes? Y se ponía también lo que llamábamos el saumerio. ¿Qué es eso? Era gala, era como una gala de que yo te iba a tu casa y sin que me vieras te ponía una lata con azufre para que olieras más, sin saber quién era y te escapabas para casa. Pero nos tirábamos, la víspera se picaba el carecú por la noche, se echaba en unos baratos para que se escurriera porque echaba mucha agua y se picaba a mano. Se le quitaba toda la carne a un canecul
y aquello hacía de cazuela para picar el otro caracol. Y aquí se marchaba y se echaba todo en un cacharrón, se dejaba escurrir para que fuera escurriendo el agua, para que al día de la matanza estuviera bien escurrido. Se hacía el adobo de la sangre, se le echaba la sangre del cerdo al canecú y al pan, y luego la gordura con un poquito de pimiento, y así se hacía la morcilla. En la matanza, sí. Los cerdos por la noche quedaban cada uno en su casa y por el día se llevaban allá al aparcamiento, que había un cercado que era del ayuntamiento, y ahí traíamos los cerdos por el día para que estuvieran al sol ahí. Y venía el alguacil por la tarde, le abría la puerta y cada cerdo iba a su casa. Luego vino para allá por el año 60, ya dimos en salir, en emigrar para todos los lados. Yo estuve 5 años en Bilbao. Aquello no me gustaba y a los 5 años pues me vine para acá, me jubilé y aquí estoy. En Bilbao estuve en una fábrica. Antes los que íbamos de aquí a Bilbao a la fábrica íbamos a todos los trabajos peores porque no sabíamos nada de mecánica ni amo. No sabíamos más que coger una pala y paliar tierra o lo que nos mandaran. Así que todos los peores trabajos eran para los que íbamos de por aquí. Luego ya te ibas diciendo aquello y a lo mejor subías de categoría, pero de momento no sabíamos nada, no sabíamos ni leer ni escribir, nada. Que cuando me casé con la Modesta, pues fuimos novios unos pocos de años, pues como todo. Nos enamorisquemos los dos, como otros se hemos criado a un país de otra, hasta que llegaba la edad de casarte. Y hasta ahora. Y hasta ahora, y ya está, y aquí estamos dando guerra. Ahora te voy a cantar la canción de este barrio donde vivo, que es La Barrera. Y claro, esta la he sacado yo del bolsillo, que dice así, dice: en el barrio La Barrera ya no queda gente joven. Los 4 viejos que hay no pueden con los calzones. En el barrio La Barrera las mozas no pueden casar, porque los mozos que quedan son de la tercera edad.